el tema de hoy en las manos del alfarero. Yo le invito a buscar a usted en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, el capítulo 18, del versículo 1 al 6. Jeremías 18, del 1 al 6. Y leemos la palabra en la Trinidad de nuestro Dios. Y dice la Biblia, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor: he aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Dígale al que está a su lado: tu vida es barro en las manos de Dios, porque Él es el alfarero. Amén, iglesia. Cuando somos transformados por Dios, vamos a ser quebrados, vamos a ser despedazados. ¿Cuántos quieren pasar ese proceso? Yo me esperaba esa respuesta. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta pasar ese proceso. No nos gusta a nadie, pero es necesario ser quebrados por Dios. Es necesario que Dios desbarate nuestras vidas. Es necesario que Dios nos haga pedazos. Es necesario para que Él nos forme de acuerdo a su voluntad. Por eso usted y yo somos barros en las manos de Él. Nosotros tenemos planes, proyectos, una forma de vida, pero cuando venimos a Dios, Él desbarata todo. Él desordena toda la casa y la ordena nuevamente. Porque Él barre la casa, limpia la casa. Cuando nosotros antes de conocer a Cristo teníamos una forma de pensar muy diferente, teníamos un ego muy elevado, teníamos una forma de vida muy diferente, mirábamos a las personas por debajo de nuestros hombros muchas veces. Pero es necesario que Dios entre en la casa, desordene lo que tiene que desordenar y vuelva a ordenar a la manera de Él. Por eso, iglesia, es necesario que el Señor desbarate nuestras vidas, porque Él es el alfarero. Cuando nosotros como la iglesia de Cristo aceptamos la renovación que el Señor va a hacer a nuestras vidas, le estamos dando la autorización, el permiso a Él para que entre y haga en nuestras vidas la voluntad perfecta de Él. Porque somos humanos, erramos, nos equivocamos, blasfemamos, anhelamos de Dios y a la vez desechamos su presencia. Pero cuando Dios entra y ordena la casa, Él nos hace a la manera de Él, no a la nuestra. Un ejemplo le pongo. Cuando muchas veces oramos delante de Dios y ponemos una petición delante de Él y queremos que esa petición sea contestada a nuestra manera, que sea contestada a nuestro parecer. Si Dios no nos contesta conforme nosotros hemos querido, entonces Dios no escuchó mi oración. Y no es que no la haya escuchado, sino que Dios no fue formado por nosotros. Él nos formó a nosotros. Y Dios no va a hacer nuestra voluntad, nosotros vamos a hacer la voluntad de Él. Amén, hermanos. Entonces usted y yo tenemos que ser quebrados por Dios. Tenemos que desbaratar, Dios va a desbaratar nuestras vidas en sus manos. No se sorprenda cuando Dios comience a armar su vida. No se sorprenda cuando Dios comience a transformar sus caminos, porque era necesario que usted fuera quebrado de parte de Dios.
Era necesario que Dios lo pusiera a usted en el piso para volverlo a tomar, volverlo a edificar, volverlo a transformar a su voluntad. Por eso Jeremías fue enviado al taller del alfarero. Y Jeremías justo llega en el momento que la vasija se dañó, se desbarató, fue algo tremendo. ¿Por qué? Porque fue defectuosa. Y usted sabe que algo defectuoso no sirve para nada. En Dios nosotros no podemos ser defectuosos porque no le servimos para su propósito. ¿Cómo es eso que no podemos ser defectuosos? Porque dice la Biblia que donde está el Espíritu hay sanidad, hay libertad, hay restauración. El Espíritu Santo no habita donde está la desobediencia. Y esa desobediencia nos hace imperfectos delante de Dios. Amén, iglesia. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Amén, hermanos. Tenemos que ser desbaratados de Dios para ser formados a su manera. No nos gusta, pero tenemos que hacerlo. Es necesario. Cuando Dios llevó a Jeremías al taller del alfarero, Dios le dijo a Jeremías, así va a ser la nación de Israel. Van a ser desbaratados porque los voy a formar. Yo necesito un pueblo que me adore en espíritu y en verdad. Porque dice la Biblia, este pueblo me adora de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y es necesario que el pueblo le adore de corazón. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, iglesia. Alábele porque Cristo vive. Alégrese por la palabra que está recibiendo hoy día. No la tome como una espina, tómela como un agrado de parte de Dios. Porque dice la Biblia que el Padre que ama corrige. Y si Dios nos está corrigiendo algo en esta noche, amén, gloria a Dios, Señor, duele. Pero ahí vamos, Señor, adelante. Tú me vas a despedazar, pero yo sé que tú tienes misericordia. David le dijo al Señor, yo prefiero ser juzgado por ti, mi Dios, porque tú tienes misericordia. El hombre para nada la tiene. Porque David sabía que Dios es un Dios de misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros como hijos de Dios, ustedes como hijas de Dios, no tienen por qué temer cuando Dios hace un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Porque va a sacar algo valioso de nosotros. Amén. Por eso es necesario entrar al taller del alfarero. Es necesario. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 64, el versículo 8. Isaías 64, 8. Es bueno que la iglesia traiga un resaltador, marque los versículos, anote en una agenda. Es necesario que la iglesia traiga su Biblia. Les comparto algo. El día de ayer, si no me equivoco, yo envié al grupo de la iglesia un enlace acerca de cómo el dictador de China ha bloqueado aquellas aplicaciones bíblicas para que no puedan ser descargadas en los teléfonos inteligentes. En China, a la Biblia física que usted y yo utilizamos, le llaman la Biblia de papel. Es una Biblia que no tiene poder, no tiene sentido, no tiene dirección alguna. Son totalmente blasfemos hacia la palabra. Ya nadie que tenga un teléfono inteligente no podrá descargar la Biblia electrónica porque ya el gobierno de China ha bloqueado esas aplicaciones. Nadie puede entrar a YouTube y poder ver un mensaje bíblico. Nadie puede entrar y escuchar a un predicador. ¿Por qué? Porque todo eso está bloqueado. Porque China es un país comunista. Es un dictador que tiene por generaciones. ¿Y sabe lo que ellos hacen? Muere el dictador de esta generación y si tiene un hijo mayor, él va a heredar esa nación como si que eso fuera una propiedad de ellos. Y el comunismo sigue, sigue y sigue. Y eso han hecho en China. No permiten que nadie descargue una Biblia electrónica. Nadie puede hacerlo. En China, si le ven a alguien con una Biblia en la calle, lo meten preso, porque es un delito que la gente cargue la Biblia en China.
Es un delito que alguien hable de Dios. Y ellos permiten, ciertas religiones permiten, pero antes de las reuniones en esas doctrinas, tiene que ser cantado el himno nacional de China. Las congregaciones que no lo hagan, el líder o el pastor o los pastores o la pastora de ese lugar son enjuiciados penalmente, porque es un delito no cantar primero el himno nacional de China. En toda reunión, religiosa o no, tiene que ser cantado el himno nacional de China. Bendito Dios, porque nosotros vivimos en un país libre y democrático. Amén, iglesia. Por eso usted con gusto saque la Biblia de su casa y cuando viene al templo tráigala, enséñela en su mano para que la gente vea quién es usted. Usted es un siervo, una sierva de Dios. Que usted no se avergüenza de cargar la Biblia en su mano. Que no le digan al hermanito que carga la Biblia bajo el brazo, sino aquel que utiliza la espada para poder aprender de Dios. No se avergüence por cargar la Biblia. Agradézcale a Dios por vivir en un país libre, de que no lo meten preso porque usted carga la Biblia, no lo acusan de un delito por predicar el Evangelio. A Dios gracias por aquello. Gracias por el Ecuador que tenemos. Y tenemos que orar, interceder por nuestra nación, porque Dios es grande, Dios es poderoso. Orar por China. Amén, iglesia. Porque para eso fuimos llamados. En Isaías 64:8 dice las Escrituras: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén, iglesia. Todos somos las obras de las manos de Dios. Nadie puede decir, no es que yo fui formado porque cayeron meteoritos del espacio, formaron una coalición totalmente, una explosión tremenda en la Tierra, y no, pues yo de ahí salí, de las partículas. No, eso es algo blasfemio. Dios no puede ser blasfemado, sus obras no pueden ser blasfemadas. Nosotros no salimos del mono, del chimpancé, no. Si así fuera, hasta hoy en día todo el mundo saliera de esa raza. No, nosotros hemos nacido de un hombre y de una mujer, porque el Señor dijo a Adán y a Eva: multiplíquense sobre la tierra, y esa es nuestra descendencia. Amén, hermanos. Hemos sido formados. En Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21. Gloria a Dios. 20 y 21. En Romanos 9. Gloria a Cristo. Dice las Escrituras: Mas antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tienes potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Nosotros, en otras palabras, no podemos cuestionar la voluntad de Dios. No podemos cuestionar a Dios que por qué me hizo de esta manera, que por qué yo soy así. No, porque Dios puede formar un vaso para honra y otro para deshonra. Pero ¿por qué se puede formar un vaso para la deshonra? Para cuando el corazón no le presta atención a la palabra de Dios. Cuando el corazón prefiere andar en su propia opinión, en su propio consejo, y no escucha la voluntad de Dios. Pero cuando somos barros, somos vasos de honra, es cuando humillamos nuestros corazones delante de Dios. Es cuando decimos: Señor, aquí está mi vida, me entrego en tus manos, haz de mí tu voluntad. Es Dios, dice la Biblia, dejar en mí que de mí es la ira y de mí es la venganza. Cuando Dios transforma nuestras vidas es porque Dios actúa en nosotros. Y quiero tratar ciertos puntos en esta noche con ustedes. El primer punto que quiero tratar con ustedes es el carácter. Es el carácter. Que muchas veces nosotros con este carácter somos pero tan duros. Y yo quiero que usted busque en el libro de Mateo, el capítulo 4, del versículo 18 al 20. Y vamos a ver estos ejemplos de vida.
Estas dos personas de las cuales yo les voy a hablar tenían un carácter de rebeldía, un carácter duro, que fueron formados por Dios. Tuvo que ser desbaratada la vida de estos dos hombres para entrar en el propósito de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, que el Espíritu Santo sea el que se glorifique en esta noche. Que el Espíritu de Dios tome la mente y el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Mateo 4, 18 al 20. Dice la Biblia, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Miren lo que dice en Lucas capítulo 5. Sígame, iglesia, con la lectura y vamos a ver estos ejemplos. Lucas capítulo 5, versículo 4, 5, 6 y 8. Gloria a Cristo. Lucas 5, versículo 4, 5, 6 y 8. Las Escrituras nos enseñan, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Si usted se recuerda, cuando Pedro fue escogido por el Maestro, ¿quién fue que le cortó la oreja a un soldado de los que fueron a apresar a Jesús? ¿Fue Pedro? ¿Quién cargaba esa espada? Pedro. ¿Quién andaba siempre pendiente de Jesús y de los demás? Era Pedro. Cuando Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Era porque este hombre tenía un carácter explosivo. Porque él dijo, ¿serán 7 acaso? Y esa cantidad de número que él mismo puso fue algo que daba a expresar lo que él podía sentir en su corazón y cómo era su carácter tan explosivo. Porque él le dio a entender, Señor, yo tengo una paciencia limitada. Si tú me dices que son 7, yo podré soportar 4. Si tú me dices que son tantos, yo podré soportarlo. Pero de ahí para allá que se agarre porque ahí voy con todo. Por eso fue que este hombre reaccionó y le cortó la oreja a aquel soldado. Porque el carácter de Pedro era un carácter explosivo. Un hombre que no se medía en la reacción que él podía realizar en ese momento. Y por eso Jesús le dijo, yo quiero que tú me sigas. Yo quiero que tú vengas conmigo. Voy a transformar tu vida, se lo estoy parafraseando. Pedro no sabía lo que en el camino le esperaba. Pedro no sabía que iba a estar en el mar e iba a ser golpeado por tormentas. Pedro no sabía que iba a caminar sobre las aguas y se iba a hundir. Pedro no sabía que iba a morir por Cristo en la cruz. Pedro no sabía, pero era necesario que él escuchara la voz del Maestro y lo siguiera. La iglesia del Señor no tiene que saber cuál es el plan de Dios en tu vida. Lo que usted y yo tenemos que hacer es seguirlo al Señor. Y Él se encarga del resto. Dios no nos tiene por qué explicar cuál va a ser mi final. Él se encarga del resto y yo tengo que hacer es servirlo nada más. Y el Señor hizo que Pedro lo siguiera junto con su hermano. Porque quería transformar el carácter de Pedro. Porque muchas veces la actitud o el carácter de la persona tiene que ser moldeada para Dios. Porque es un instrumento necesario para el Señor. Es un instrumento, porque Pedro fue un instrumento para el Señor. Fue un instrumento para el evangelio que él trajo. Él fue a predicar a las naciones porque el Señor para eso lo llamó. Y por eso Dios
mandó a su hijo para que escogiera. Ya habían sido asignados quienes iban a ser. Y Pedro lo siguió. Por eso cuando Jesús le dice, vamos, echa la red nuevamente. Jesús le estaba enseñando que aprendiera a confiar en Él. Él cogió, obedeció y echó la red. Y cuando él supo que ya sus fuerzas no tenían resultado, cuando él ya vino del mar por estar horas sobre horas pescando y no pescó nada, lo único que alcanzó fue un resfriado, y Jesús le dio la orden para que vaya nuevamente al mar. Cansados de remar, cansados de estar ahí esperando que sus redes salgan llenas, y no fue así, salieron vacías. Y Jesús le dice, vamos nuevamente mar adentro. Y él le dice, y echa la red. Y él va y le dice, Señor, yo en tu nombre, en tu palabra lo voy a hacer. ¿Cuántos de nosotros hacemos las cosas en el nombre del Señor? Y cuando no lo hacemos en el nombre de Él, las cosas nos salen mal. Fracasamos cuando no lo hacemos dentro de la voluntad del Señor. Cuando no seguimos sus pasos. Cuando queremos que Dios haga nuestros sueños realidad. ¿Y por qué no hacemos realidad los sueños de Dios en nuestras vidas? Que sería mejor. Sería mejor. Porque Pedro a lo mejor pensó ser un gran empresario de la pesca, expandir su negocio, pero todo fue obstaculizado. ¿Se dan cuenta cómo el Señor desbarató la vida de Pedro? ¿Se dan cuenta cómo el Señor le dijo, basta, hasta aquí tu camino, que ahora va a empezar el mío? Pero muchas veces contendemos con Dios, nos convertimos en Jonás, que nos manda a Nínive, pero nos vamos por otro lado. Queremos hacer una cosa, pero resistimos a Dios. Que por último tendrán que cogernos de la barca y tirarnos al mar, y saldrá el gran pez y nos va a tragar. Porque no hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos la nuestra. Y el carácter de nosotros tiene que ser doblado a la presencia de Dios. Nuestro carácter tiene que ser quebrado delante de Dios. Porque no aprendemos a escuchar la voz de Dios, sino que aprendemos a escuchar nuestra conciencia. Amén, iglesia. Es duro que Dios te dé en el carácter. Es duro que Dios me dé en mi carácter. Porque nuestro yo, mi ego alto, va a ser puesto en el piso. El orgullo de nosotros tiene que ser destruido. Me la haces, tú me la pagas. Ojo por ojo y diente por diente. El Señor va a quebrar tu orgullo. Así como está quebrando el de cada uno de nosotros. Amén, iglesia. ¿Cuántos quieren que Dios quiebre su orgullo? ¿Cuántos quieren que Dios quiebre su orgullo? Amén, iglesia. Diga conmigo, Señor Jesús. No les escucho. Señor Jesús, yo quiero de hoy en adelante que hagas pedazo mi orgullo, mi ego, mi arrogancia. Amén, iglesia. ¿Cuánto le alaban al Señor? Alábele porque Él vive. Glorifique el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe, iglesia? La Biblia nos enseña que el Señor nos dio libertad para escoger entre lo bueno y lo malo. Decidimos si venimos al culto o no venimos. Nosotros para venir al culto, ¿saben qué, iglesia? Tenemos que venir gozosos. Porque sabemos que de aquí vamos a salir renovados, con nuevas fuerzas. Amén. Muchas veces nos toca venir a los cultos con problemas, con que ya un tropiezo, que ya una circunstancia, que ya esto, que se quemó el arroz, que esto, con tantas cosas que nosotros ni siquiera nos hemos imaginado. Me acuerdo yo que el día que me iba a casar con Raquel, justo ese día, yo andaba en una motito que yo tenía. Y me recuerdo tanto que eran 7:30 de la noche y me voy a poner combustible porque había andado todo el día en la moto, y estando por el Parque Las Madres, esa moto bendita se apagó. Se apagó esa moto, eran 10 para las 8. Yo no sabía ni qué hacer con esa moto empujándola. A Dios gracias que una hermana mía vivía por allá. Me acuerdo de ella, todo sudadito, engrasado, porque no sabía yo ya ni qué hacer con esa moto, y la dejé metida ahí en ese lugar. Yo venía que corría,
me bañé en 20 minutos para que ya Raquel llegara a 9:30 aquí. Imagínense, fue el día más largo de mi vida. Pero ¿qué sucede con esto? Que Dios me quiso enseñar algo que Él podía. Yo antes era impaciente. La paciencia para mí no era una virtud. A mí me ha gustado ser más puntual que la hora. Y esto es algo de familia ya. Nosotros siempre estamos, si nos dicen a tal hora, nosotros estamos 5 minutos antes. Y si no, estamos ahí, 1 segundo antes de la hora que nos han dicho. Y esa impaciencia el Señor tuvo que tratar con mi vida. Se me dañó la moto, tuve que correr, no pasó ni un amigo para que me traiga. Y bueno, pues y así suceden las cosas. Dios tiene que tratar con nosotros. Y esa área, aún Dios sigue tratando en mi vida. No es que Él ha perfeccionado todo, no es porque Él no ha podido, sino porque muchas veces nosotros, las circunstancias de vida, no nos deja que Dios siga actuando en nosotros. Porque Pedro no aprendió a la primera. Pedro tuvo que dejar que el maestro le enseñara, porque él tenía que obedecer. Amén, iglesia. Porque Pedro cayó de rodillas. En el libro de Hechos, el capítulo 8, libro de Hechos, capítulo 8, el versículo 1 y 3. Y le voy a dar el segundo ejemplo de este hombre. Y este era más perverso que Pedro, ¿ah? Porque recuerde algo, siempre hay uno más que sobresale que el otro. ¿En qué forma? Siempre hay uno que es más orgulloso que otro. Y mire ese ejemplo de aquí. Porque Dios tuvo que tratar el carácter de estas dos personas, porque fueron un instrumento muy necesario para el ministerio que Jesús vino a plantar en esta tierra. Y por eso es necesario que nosotros seamos moldeados por Dios. Hechos capítulo 8, el versículo 1 y 3. Y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban, quien fue el que murió en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Este hombre era perverso. Iba casa por casa, no es que tocaba la puerta para ver quién le podía abrir, tumbaban la puerta y entraba. No le importaba, así estuviera embarazada esa mujer, y si era creyente, no importaba, arrástrala porque es necesario hacer evidencias para la gente, que la gente comprenda que si ustedes creen en el nombre de Jesús, van a ser arrastrados por el piso. Pablo hizo y deshizo a la voluntad de él. Este hombre siguió a la iglesia de una manera perversa, que hasta él pidió a los sacerdotes de aquel tiempo una carta que le dieran. Con esa carta él podía ir a las naciones, él podía ir a las ciudades vecinas, y podía ir con esa orden y poder él allanar las casas, poder entrar a los templos y poder sacar a todo aquel que creyera en Jesucristo. Este hombre siguió a la iglesia, pero algo que cuando Dios se mete en el asunto, mire algo, el hombre y la mujer siempre, cuando uno se mete con Dios, uno sale mal, porque Dios resiste al soberbio, pero cuando Dios se mete con nosotros salimos bendecidos, porque Él nos renueva a su manera. Él hace de nosotros un vaso de honra. Amén, iglesia. En el libro de Hechos, el capítulo 9, versículos 17, 18 y 20. Hechos 9, 17, 18 y 20. Gloria a Jesús. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de qué? ¿Seas lleno de qué? Del Espíritu Santo.
Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. El orgullo de Pablo tuvo que ser puesto en la nada. Su conocimiento, su autoridad, su ego fue puesto en el polvo. Y el Señor lo comenzó a transformar. Lo tuvo que moldear, tuvo que ser puesto en la rueda. Saulo tuvo que ser puesto en la rueda para ser edificado conforme al propósito de Dios. Porque era necesario que este hombre abandonara la maldad que había en su corazón. Él no tenía pena de nadie. Él era un criminal. Pero Dios lo sacó de aquello y lo comenzó a utilizar para la gloria de su nombre. Muchas veces nosotros no oramos por aquellos que los vemos en los caminos tan perversos. Pero usted y yo no sabemos si Dios de esa vida puede hacer algo bueno. Si de lo más vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar a los sabios. Tenemos que nosotros saber, y este es un ejemplo a seguir, no el primer ejemplo, sino el segundo. El segundo, porque Saulo fue totalmente, sus rodillas se doblaron delante de él. Porque cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco, él declaró: ¿quién eres, Señor? Conoció la voluntad de Dios en ese momento. Y cuando él fue abierto sus ojos, fue bautizado, se le abrieron los ojos, comenzó a predicar el Evangelio. Él no esperó ir a un seminario bíblico, él no esperó aprenderse toda la Biblia, él no esperó que tenga 2 o 3 años en el Evangelio. Él instantáneamente se reincorporó, comió y salió a predicar de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es un hombre y una mujer de Dios que no espera ser preparado, sino que sale a la calle a predicar del Señor. No tenemos que esperar tanto tiempo, porque dice la Biblia que los tiempos serán acortados por causa de los escogidos. Amén, iglesia. Y si Cristo viene y si nuestras familias no tienen al Señor en sus corazones, lamentablemente se quedarán. La iglesia tiene que predicar. La iglesia tiene que anunciar de Cristo. Tiene que declarar quién es el Dios que usted tiene. ¿Cuál es el Dios que usted tiene? Una vez una hermana me dice: pastor, ore por mí porque cada vez que yo quiero venir al culto siempre me desanimo y por lo tanto no termino llegando. Y si vengo por mitad del camino me regreso porque me da miedo. Oré por ella, pero le dije algo. ¿Cuál es el Dios que usted tiene? ¿A qué Dios usted cree? ¿A qué Dios usted le sirve? ¿Cuál es el Dios? Así de sencillo. Porque si nosotros tenemos un Dios fuerte y valiente, entonces tenemos que confiar en ese Dios. Amén, iglesia. Amén, alábele porque Cristo vive, alábele. Quiero tocar el segundo punto. Los caminos de Dios en el hombre. En Proverbios 14:12. Y esto es muy común en el hablar popular de nuestra sociedad. Proverbios 14:12. Ya culminamos, iglesia, no se me distraiga, míreme acá la Biblia. Proverbios 14:12. Dice la Biblia: hay caminos, diga conmigo, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén, es camino de muerte. ¿Por qué? Porque es en su propio conocimiento, en su propia razón. Ellos no aceptan que los corrijan, ellos no aceptan que le digas: oye, está mal. Ellos no aceptan eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen: mientras tú vas, yo ya vengo. Yo tengo más experiencia que tú. Pero Dios es el que forma nuestros caminos. Es Dios el que forma nuestros pasos.
Él nos guiará por caminos de senda y de justicia, por amor a su nombre. Amén, hermanos. En Mateo 1:19, vamos a leer del 19 al 25. Mateo 1:19 al 25. Gloria a Dios. La Biblia dice en el 19, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El 21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 24-25, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este hombre había decidido abandonar a María, porque él pensó que María le había jugado chueco. Pero tuvo que entrar el Espíritu Santo en acción a los sueños de José y decirle: estás equivocado, lo que tú vas a hacer no es mi voluntad, el camino que tú has decidido seguir no es el que yo quiero que tú sigas, porque yo tengo un plan hacia tu vida y el plan que yo tengo tú no lo vas a estropear. Por eso muchas veces intentamos salirnos del camino de Dios y Él nos vuelve a meter otra vez en la senda. No queremos venir al culto, pero otra vez nos hace venir y venimos al culto. No queremos orar, Él nos vuelve a levantar y comenzamos a orar. No leemos la Biblia, pero Él nos vuelve a llevar a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque usted tiene un camino que cumplir de parte de Dios en esta tierra. José quiso abandonar todo, pero el Señor le dijo: basta, hasta aquí llegó tu voluntad, ahora va a empezar la mía. La Biblia dice que José era un hombre justo, y como la justicia que había en su corazón, él no pensó difamar a María, sino que abandonarla secretamente. Pero no es la justicia del hombre la que está en este lugar, sino el camino de Dios que se tenía que cumplir en la vida de este hombre. Porque Jesús no iba a nacer sin padre, no iba a nacer sin estar rodeado por el amor paternal. Tenía que tener el amor de su padre terrenalmente. Porque Satanás quiere interrumpir los planes, los propósitos, los caminos de Dios en nuestra vida. Pero el Señor, como Él conoce todo, porque dice la Biblia que Él es el anciano de días, el Señor se adelanta a nuestros caminos y nos corrige, nos enseña a hacer su voluntad y no la nuestra. Amén, iglesia. Por eso es necesario ir a las manos del alfarero. Es necesario. Amén, iglesia. Cuando Dios le diga: te voy a hacer nuevamente, amén, dígale: Señor, aquí estoy. Aunque duela el proceso, amén, Señor, aquí estoy. Es necesario. Dios ha puesto autoridades dentro de este lugar. Y la iglesia de Cristo se tiene que someter a las autoridades. Muchas veces, mire el concepto tan erróneo que nosotros como pueblo de Dios tenemos. Nosotros nos sometemos a las voluntades, a las autoridades terrenales, aquellos que manejan la justicia de nuestra nación, y no nos sometemos a las autoridades espirituales que el Señor ha dado en la tierra. Eso es algo tremendo, algo contradictorio, porque no se hace la voluntad de Dios, sino que se hace la voluntad nuestra. El Señor ha puesto pastores en las iglesias evangélicas, y son autoridades, no terrenales, sino celestiales, puestas por Dios. Amén. Cuando la iglesia no valora y no respeta, no considera y no acepta la voluntad de Dios, las autoridades que fueron puestas por Dios, usted se está yendo en contra de la voluntad de Dios. Nosotros respetamos a los jueces, fiscales, abogados, respetamos a todo que esté en un puesto funcionario público, porque son autoridades, pero poco respetamos, más bien irrespetamos a las autoridades que han sido puestas por Dios, porque les tenemos en poco.
Y eso es tremendo, porque no es un mal en nuestra nación, eso es a nivel global. Y eso es lo que el diablo quiere, que se deshonre a las autoridades espirituales puestas por Dios. Pero Dios, que conoce los caminos del hombre, Dios comienza a renovar. Y quiero tocar el último punto. Gloria a Dios, ¿me ayudan con la niña? Dice la Biblia, el último punto, la voluntad. La voluntad. En Jonás, capítulo 1, versículos 2 y 3. Jonás 1, 2 y 3. ¿Ya lo tienen? Jonás 1, 2 y 3. Dice la Biblia. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una gran nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¡Qué absurdo tratar de huir de la presencia de Dios! Donde estemos escondidos, el Señor nos ve, porque Él es omnipresente, omnisciente. Él lo ve todo, Él conoce hasta lo más íntimo de nuestros corazones. El Señor lo sabe todo, amén, iglesia. El Señor conoce sus pensamientos y conoce los míos. El Jonás dijo: yo voy a hacer mi voluntad, no la tuya. Me mandas a Nínive, yo me voy a Tarsis. Y por ende me doy un paseíto en Jope. Por lo tanto, yo me voy en esta nave, pago mi pasaje, me voy en un tour. No, en medio de aquel tour el Señor lo hizo tirar en el mar a Jonás y mandó el gran pez. El gran pez. Es necesario que nosotros como pueblo de Dios hagamos la voluntad de Él y no la nuestra. Hagamos los propósitos de Él y no los nuestros. Así de sencillo, iglesia. Porque nosotros ganamos, no Dios, nosotros ganamos. Porque Él es Dios y sigue siendo Dios. Él está en los cielos, nosotros estamos aquí en la tierra. Pero tenemos que ganar esta corona de vida que Él nos ha ofrecido. Amén, hermanos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y quiero culminar, me ayuda este Álvaro con el piano. Quiero culminar en Daniel capítulo 6, gloria a Dios. Quiero culminar con esto. Y presten mucha atención, iglesia. Porque de este último capítulo depende lo que se pueda marcar en su vida. Daniel capítulo 6, versículo 10, 12, 16, 19 y al 23 podemos llegar del 19 al 23. Dice la Biblia en Daniel 6, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Póngase de pie, iglesia, haga el favor, párese. El Espíritu Santo empezó esta reunión y ya la va a culminar. El Espíritu Santo gobierna del inicio hasta el fin en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el pozo de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. El 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El 19 al 23, y el rey, puesto, se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al pozo de los leones.
Y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, te ha podido, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del pozo. Y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Cuando Daniel se postró ante Dios, Daniel no vio la circunstancia, él no vio su propósito, él no vio su destino, él lo que aprendió fue a ver a Dios que estaba dentro de esa fosa, no vio los leones, él vio que Dios tenía todo bajo control, iglesia. Cuando el Señor destruye tu carácter, cuando el Señor destruye tu voluntad, cuando el Señor destruye tus caminos, es porque Él quiere formar algo grandioso en tu vida. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Cierra tus ojos y levanta tus manos. El Espíritu Santo ha traído esta palabra para ti en esta noche. El Señor hoy quiere formarnos nuevamente, porque somos vasijas delante de Él. En sus manos somos vasijas de barro. Porque nosotros somos barro ante Él, porque Él es el alfarero. Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Padre. Amado Dios, queremos, Señor, que seas tú, Padre, desbaratando nuestras vidas si no te agrada como estamos viviendo. Señor, cada área de nuestra vida, Señor, nuestro carácter. Espíritu Santo, toma nuestro carácter, Señor, el carácter nuestro, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Padre mío, el carácter nuestro, Señor, es tan complicado muchas veces, porque vivimos, Señor, bajo la reacción de esta carne. Señor, vivimos bajo las emociones de esta carne, Señor. Y no queremos dar, Señor, muchas veces todo de nosotros, porque queremos tener un arma humana, una arma carnal, para podernos defender de la vida. Pero más cuando tu palabra dice: dejar en mí, que de mí es la ira y de mí es la venganza. Señor, que ya no sea nuestro carácter, sino que seas tú, Señor, peleando por nosotros. Espíritu Santo, si hemos detenido la voluntad de Dios tan solamente por ser rebeldes, perdónanos, Espíritu Santo. Pero aquí estamos en este lugar. Espíritu Santo, aquí estamos en este lugar. Grandes y chicos, Señor, tienen que ser moldeados por ti, porque tú eres el alfarero, Señor, y tú nos quieres formar de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Nosotros somos barro en tus manos, Señor. No atiendas, Señor, a nuestra arrogancia, no la atiendas. No atiendas, Señor, a nuestro ego. Atiende nuestro corazón humillado delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestros caminos, Señor, nuestros caminos muchas veces se tornan complicados, difíciles, porque queremos que tú hagas nuestra voluntad, Señor, y no nosotros hacer la tuya. Pedro, un pescador, Señor, un hombre, Padre de la gloria, golpeado por la vida, por tantas cosas que habrán pasado en su camino, Señor. Pero Él fue escogido por ti, Padre, para que Él pudiera ser, Señor, ese carácter pudiera ser, Señor, moldeado por ti para la gloria de tu nombre. Así mismo Saulo, Señor, un hombre que perseguía a la iglesia de Cristo, luego terminó predicando tu palabra, anunciando de quién era Jesús en esta tierra. Nuestra voluntad, Señor, perdónanos
porque hemos venido haciendo por varios años nuestra voluntad. Pero es necesario, Señor, que tú nos pongas un alto. Te damos, Señor, el permiso, Padre, para que entres a nuestras vidas y comiences, Señor, a interrumpir nuestra voluntad. Y que comiences, Señor, a hacer tu voluntad en nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo. Daniel aceptó la voluntad tuya, Señor. Él se encontró en la fosa de los leones. Le acusaron de adorar a un Dios que ellos no conocían, tan solamente por un edicto real. Porque todo era planeado, Señor. Pero de eso tú lo ibas a exaltar, Señor, a lo sumo a Daniel. Así muchas veces están nuestras vidas, Señor. Somos puestos en las fosas. Somos puestos, Señor Dios mío, Padre de la gloria, en lugares que nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a estar. Pero en medio de este lugar que aprendamos a darte la gloria, Señor mi Dios. Espíritu Santo, que aprendamos a darte la gloria en el lugar donde nos encontremos, Señor. Porque tú vas a cerrar la boca de los leones, Padre. Tú vas a callar, Señor, la habladuría. Vas a cerrar, Señor, la boca de nuestros enemigos. Nos vas a avergonzar, Señor. Porque así como estos sátrapas, Padre, fueron avergonzados por ti, mi Dios. Porque el rey pudo reconocer que el Dios de Daniel era el Dios de poder. Era el Dios que tenía el control de todas las cosas, Padre. Estamos en tu taller, Señor. Estamos en tu taller, Jesús. Oh, santo, santo eres mi Señor. Gloria a ti, Señor. Adórale a Él porque Él quiere moldear tu vida. Permíteselo al Espíritu Santo que Él haga de ti una mejor persona. Permítele al Espíritu de Dios que Él haga de ti un hombre y una mujer de unción, Padre Santo. Oh glorioso Dios. Oh santo eres Jesús. Delante de ti, Señor, poniendo nuestras vidas en tus manos. Como dice las Escrituras, que tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. Haz de nosotros, Señor, un vaso de honra y no un vaso de deshonra. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecer a las autoridades espirituales que has dado, Señor, en esta tierra. Señor Jesús, que como iglesia obedezcamos, Señor, la voz del ángel de este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos obedecer la voz, Señor, Dios mío, de la pastora, Padre. Dios mío, que podamos obedecer tu voz. Que la iglesia pueda obedecer la voz nuestra, Señor. En el nombre de Jesús, porque nos has puesto como pastores en este lugar, Señor. Tu voluntad es perfecta, no es la nuestra, sino la tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias, Señor. Si tú no has venido, Padre, nos estaremos encontrando en un nuevo día, Señor.